vamos a hacer un repaso, pero por edades. Aunque parezca mentira, ha habido películas en las que Sherlock Holmes era más bien anciano, más joven, una edad media, incluso en algún dibujo animado ha sido un estudiante. Entonces vamos a ir haciendo un repaso para que vean que el personaje de Sherlock Holmes ha pasado por todas las edades. Por eso este vídeo se llama Las edades de Sherlock Holmes. Bien, de acuerdo con Arthur Conan Doyle, que así lo dice en sus libros, Sherlock Holmes nació el 6 de enero de 1854 y desapareció en 1914. En 1881 conoce a Watson y es cuando se van a Baker Street al 221B para vivir allí. Tenemos como estudiante de eso en la serie Sherlock Gakuen, que se rodó entre 2014 o 2015. Es bastante joven, es una serie japonesa emitida por el canal NHK y Holmes vive en un internado con Watson. Lo curioso de esta serie es que los protagonistas son marionetas, entonces bueno, más que una marioneta joven parece más bien antigua o incluso anciana, pero según la trama pues él sería un estudiante de primaria o de eso, si nos basamos en los estudios de aquí de España. Bien, luego le podríamos meter en la categoría de bachiller. En El secreto de la pirámide, película de 1985, vemos a Sherlock Holmes más crecidito y con la cara del espigado actor Nicholas Rowe. En esta película pues se nos explica el origen de su pipa e incluso de dónde sacó el sombrero y esa gabardina o como o el abrigo estampado de tweed que tantas veces le vamos a ver en las siguientes películas. Es una película que es bastante interesante porque hasta entonces no se había hecho incidencia en cómo había sido la juventud de Sherlock Holmes. En la época de veinteañero podemos coger la película que se llama El caso de los traficantes asesinos, interpretada por James D'Arcy. Entonces aquí el detective es un atractivo y guapetón colaborador de Scotland Yard que no le faltan mujeres, le da bastante a la bebida y algo que ya hemos visto en todas las épocas, a la droga, en este caso a la heroína, pero como un veinteañero. Bien, treintañero, lo más moderno en serie de televisión que se ha hecho ahora, en la serie Sherlock británica. Y pues más o menos tendría una edad de 34 años, que es la misma edad que el actor, que es Benedict Cumberbatch. Y aquí lo bueno que tiene es que se ha adaptado a los años, bueno, a esta década y en este caso al siglo XXI, porque ya usa móvil, usa ordenadores, etcétera. Entonces, bueno, pues es una serie que es bastante recomendable. A mí me gusta bastante. Entre los 40 y 50 pues tenemos al eterno Sherlock Holmes, que sería evidentemente Basil Rathbone, que ya hemos hablado en los anteriores vídeos. Y bueno, pues tuvo su época de películas entre los años 39 y 1946. Y también en la pequeña pantalla sobre esa edad pues fue Peter Cushing, que hizo una serie para la BBC en la que comentaremos también en los próximos vídeos y es más o menos sobre esa edad. Bien, y más actual y digamos en una época también de cuarentón pues serían los Sherlock Holmes de Robert Downey Jr., que bueno, es otra manera de volver a 1891 pero con películas rodadas en la actualidad y con un Sherlock Holmes que incluso tiene una buena forma física y puede batallar muy fácil contra sus oponentes. Hay dos películas hechas hasta ahora y la verdad es que han tenido bastante buena acogida. Bien, cincuentón, pues es una película que es española en este caso, que se llama Holmes y Watson Madrid Days de 2012. Bien, entonces según la película, Gary Piquer, que es el actor, viaja a Madrid en 1890 y lo curioso es que se ve que habla como un castellano con mucho acento madrileño, castizo. Entonces, bueno, es otra película que es bastante interesante de ver porque es la única que se ha hecho en España y con director español. Bien, por ejemplo, en los años dorados de Sherlock Holmes de 1991
pues el actor Christopher Lee, que le recordarán porque hizo Drácula, Fu Manchu, etcétera, pues se le ve como un jubilado que vive en Sussex, que está dedicado a la apicultura cuando es requerido por su Alteza Real. Entonces, según esto, Christopher Lee, o en este caso Sherlock Holmes, tendría unos 56 años. Y finalmente el Sherlock Holmes Bicentenario, que es una serie de animación japonesa, y se supone que desde 1914 hasta el siglo XXI, durante 260 años, Sherlock Holmes ha sido congelado al más estilo vudú, y desentierran su momia y le inyectan un suero que le rejuvenece. Entonces de ahí empezaría otra vez a investigar, pero ya en el siglo XXI. Novelas de Sherlock Holmes, pero que no hayan sido escritas por Arthur Conan Doyle, que hayan sido escritas por otros autores. Entonces hay unas cuantas que yo he leído que la verdad están bastante bien, y que nos puede interesar el ver cómo otros escritores han evolucionado ese personaje que creó Conan Doyle. Se lo voy a dejar ahí para que lo vayan leyendo en cómodas fichas, los diferentes autores, las novelas y el argumento que tienen, por si quieren adquirir alguna o la quieren comprar. Les aconsejo que vayan viendo las fichas y vayan parando el vídeo para que puedan ir leyendo los argumentos, viendo las portadas, etcétera. Bien, vamos por ese repaso.